Y River ganó 3-1 ante Banfield en condición de local. Un partido muy especial, sobre todo por lo vivido en el partido inmediatamente anterior, en la eliminación ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores. Un partido que había que jugarlo. Un partido donde los jugadores, ya en la previa, ya en el calentamiento, a Borja lo habían silbado, a Nicolás Fonseca lo habían silbado. Obviamente el hincha de River no perdona de alguna manera la falta de entrega, quizá no hacer o mostrar la mejor versión del equipo, y por allí Fonseca y Borja fueron los apuntados. En el arranque apenas. Ya después, en el desarrollo del partido, hay que hablar varias cosas, hay que tocar varios temas, pero sin dejar de lado, sin perder el contexto de que este River venía a jugar con un Banfield que no muestra su mejor cara, o por lo menos que no viene muy bien en el campeonato, pero un partido que era muy especial porque era el después de la eliminación, el después de la ilusión del hincha de River, el después de haberse jugado toda una semana la ilusión del hincha millonario con respecto a una ilusión muy remota de poder remontar una serie 3-0 abajo que tenía el conjunto de Marcelo Gallardo ante Atlético Mineiro. Eso no lo podemos dejar de lado, no lo podemos soslayar, porque hoy de alguna forma el hincha de River va a la cancha, digamos que viendo para ver qué onda, para ver qué tal, qué pasa con este River, qué podía mostrar de nuevo, qué cara iba a mostrar después del cachetazo internacional que se llevó con Atlético Mineiro. Y hay que decir que este River hoy por lo menos mostró una cara distinta a lo que se vio con Atlético Mineiro, en cancha de River por lo menos. Es un equipo que no equivocó los caminos, es un equipo que hoy, por ejemplo, encontró en el Diablito Echeverri uno de los jugadores más destacados hasta cuando le tocó jugar, sobre todo en el primer tiempo, que prácticamente pidió todas las pelotas, se hizo fuerte con la pelota en los pies, fue desequilibrante, fue para adelante, en algunos momentos chocaba, obviamente, por su velocidad y por tratar de encarar y buscar el arco rival, y en otras sí encontraba asociarse con Colidio, asociarse con Acuña cuando iba por la otra banda, asociarse con los jugadores que tenía cerca de alguna forma que le podían ayudar a hacer daño y llegar, y yo creo que en ese rol Echeverri hoy mostró quizá la mejor cara de River, o el jugador que mostró la mejor cara de River en la primera etapa. Obviamente, acompañado de Solari, cuando se podían juntar, cuando podían hacer ese tándem, era letal para los intereses de Banfield, y hoy Solari de alguna manera también se resarció de esa imagen que quedó de la eliminatoria inmediatamente pasada, hace días nada más, que quedó afuera River de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro. Pero es un partido especial, es un partido que el hincha de River lo ve con otro rasero, lo ve con otra lupa. Obviamente quería esto de los jugadores, esta especie de rebeldía o esta especie de mostrarse, y de alguna forma en ese contexto tan complejo, porque no hay que negarlo, así mismo lo aceptó Solari después cuando le preguntan post partido, que fue un golpe duro, y fue un golpe duro, se notó que fue un golpe duro, y hoy reponerse después ante su gente de alguna manera sirve para levantar. Este 3-1 que termina cosechando River ante Banfield sirve para levantar. Claro que sirve para levantar, porque ya River viene de un año donde prácticamente todo lo que tenía como objetivo se le fue a la borda, no peleó, o de alguna forma quedó afuera de la Copa de la Liga. Esta liga profesional prácticamente la ve desde lejos, aunque ahora parece que se achicó a 9 puntos, porque Vélez viene perdiendo puntos, viene cediendo puntos, y River también lo venía haciendo. Hoy, para los intereses del conjunto millonario, termina recortando 2, queda 9 puntos, todavía hay 21 por disputar, algunos esperanzan, otros no, otros dicen que no hay equipo para pelear el campeonato, otros dicen que por ahí Vélez puede entrar en una seguidilla, bueno, de flacura futbolística, y quizás River se le pueda acercar para pelear. Lo cierto es que River parece que en este cierre de año, en este cierre de campeonato, solamente le queda tratar de pelear por ingresar a los cupos de Copa Libertadores para el año que viene, que por ahora está ingresando, lo está logrando. De hecho, está en la segunda colocación de la tabla anual, pero era un partido para levantar nada más. Y para levantar es importante, hay que remarcar eso, es importante levantar, porque este era un equipo que hace 300
54 minutos, 350 minutos, ya no sé cuánto, que no convertía goles. Este equipo venía de partidos y partidos sin convertir goles y que se haya destapado con un 3-1 por lo menos y no te va a devolver de ninguna manera lo que había pasado con Atlético Mineiro, pero es una forma de volver a empezar, es una forma de volver a levantar, que es lo que necesita este equipo de Marcelo Gallardo urgentemente, porque se le venía cerrando las posibilidades, porque no venía teniendo la mejor cara en la definición al gol, y hoy con 3 goles de alguna forma también da confianza para que este equipo vuelva a resurgir, para que vuelva a encontrar ese camino que en alguna vez tuvo, que en el momento de la salida de Michelis, llegada de Marcelo Gallardo, pareció medio enrumbarse, coger el rumbo nuevamente, pero que en el camino la perdió y que ahora este 3-1 puede ser, si River lo sabe aprovechar, el puntapié inicial para volver a levantar, para poder encauzarse, para tomar el camino nuevamente, la senda victoriosa y poder, ¿por qué no?, según algunos consideran, pelear el campeonato. Yo no desestimo nunca a River, nunca a un equipo grande lo puedo desestimar de la pelea, más cuando son 9 puntos y más cuando el campeonato argentino es tan irregular. Por ahí River te mete una seguidilla de victorias, Vélez empieza a flaquear y quién quita que pueda pelear el campeonato. Hoy la realidad es que River está para pelear por Copa Libertadores o para tomar esos cupos de Copa Libertadores. Es lo que le queda al conjunto de Marcelo Gallardo y ya vamos a desmenuzar con algunos rendimientos futbolísticos que se vieron hoy en River. Obviamente voy a hablar de Solari que hace doblete, que termina de alguna forma también dándole esta cuota goleadora a River y que pide perdón, que le pide perdón al hincha. Bueno, era lo más sensato. Lo de Solari era lo más sensato. Era lo más sensato después de toda la entrega, de toda la presentación, después de toda esa pasión que entregó el hincha de River en la eliminatoria inmediatamente anterior ante Atlético Mineiro. Era lo mínimo que había que hacer, porque fue un equipo que lo dejó a gamba, parafraseando un poco lo que decía Marcelo Gallardo en la previa del partido con Mineiro. Es un equipo que dejó a gamba al hincha, el hincha hizo todo, dejó todo, hizo una excelente previa, le dio una excelente bienvenida histórica a su equipo y su equipo en el verde césped, que es donde se definen las cosas, nunca le respondió al hincha de River. Nunca le entregó ese plus que pedía el hincha de River. Nunca le entregó ese algo más que a veces se le pide a los jugadores dentro del terreno de juego. No se lo entregó, no se lo dio. Y el hincha de River necesitaba de alguna manera que le refrendaran, que le hicieran una especie de mimo, y esos 2 goles de Solari, sobre todo pidiendo perdón a la gente, de alguna forma también representa esa especie de disculpas, ese perdón de alguna forma que simbólicamente el jugador puede tener para con el hincha de River. Pero River, dentro de todo este contexto, parecía un partido dominado, el hincha ya se estaba nuevamente envalentonando con lo que mostraba el equipo, estaba teniendo una seguidilla de pases interesante, estaba ciertamente jugando el partido de buena manera y llega un penal de Vareiro que nuevamente o de alguna forma mete a Banfield en partido, mete a Banfield nuevamente en el resultado. Y ahí es donde uno dice, siempre el River se tiene que mandar alguna. No hay un resultado holgado, no hay un trámite que, por más de que lucía bastante favorable para River, siempre se enmaraña, siempre encuentra una especie de traspiés en el cual cae. Y ese fue la falta de Vareiro que termina convirtiendo Banfield desde los 12 pasos, un cobro, excepcional al centro del arco. Armani se tiró por otro lado. Armani, que además se tira antes de que pateen. Pero bueno, será otro análisis. Se jugó a adivinarla, no lo hizo y llegó el 2-1 de Banfield. Y después la gente empujando, después la gente llevando al equipo para adelante. River responde con un Pity Martínez que desde los últimos partidos, desde los últimos ingresos que ha tenido, por lo menos ha mostrado otra cara, otra rebeldía, y que de alguna forma los jugadores también se contagian de eso. El Pity Martínez le dio para adelante, echó el equipo para adelante también y hace una jugada bastante
buena, bastante positiva. Llega con opción de disparar. Bueno, se le fue un poco larga, pero le quedó a Borja y Borja la convirtió. Borja la intercambió por gol. Y allí viene entonces la crítica del hincha de River. ¿Por qué no es más humilde? ¿Por qué no pide disculpas? ¿Por qué no pide perdón? ¿Por qué no le hace un mimo a la gente de River? Como quizás sí lo hizo Solari, sino que gritó el gol. Gente, también es un poco difícil estar en el pellejo del jugador de River. Principalmente en el pellejo de Borja. A ver, sé que Borja no ha dado su mejor versión, mucho menos está cerca de lo que acostumbró en su momento, por lo menos con De Michelis, pero es un tipo que viene caldeado, que viene mezclado con un montón de emociones, que en el último tiempo salieron cuestiones extrafutbolísticas que también lo vincularon. Y dentro de todo ese orden de ideas, sabe Borja que no está mostrando su mejor versión. Por algo Marcelo Gallardo lo mandó al banco de suplentes. Y entrar y hacer ese gol, el 3-1 en ese momento, es una especie de quitarse la bronca de encima, de quitarse esa rabia de encima. Y por eso lo festeja como con una especie de desahogo. Es entendible de alguna forma porque el jugador también siente, el jugador también le llega a la crítica, por más de que a veces digan en cámaras o en medios de comunicación o donde se puedan expresar que poco le dan importancia a los medios o a los canales o a lo que digan las redes sociales, sí le llega, sí le termina llegando. Y en este caso a Borja le llegó el paladar del hincha de River que no estaba para nada a gusto con lo que había mostrado en la eliminatoria ante Mineiro. Le llegó, claro que le llegó, por eso es el desahogo. Y también es el desahogo porque llevaba creo que 5 o 6 partidos en los que no convertía goles. Entonces, es entender un poco también de parte del hincha esa situación que por lo menos le pasaba a Borja, que tendrá que demostrar mucho de aquí en más. Incluso creo que hasta se especula con que Borja no pueda seguir en River después de diciembre, es decir, que no esté para el año que viene. Y eso de alguna forma también hay que considerarlo, también hay que tenerlo en cuenta. Pero un 3-1 que se cierra, que el hincha de River termina por lo menos llevándose un buen sabor a boca de una jornada de sábado, donde venía, reitero, de llevarse un cachetazo, pero monumental, por Copa Libertadores, una Copa Libertadores que se definía en su casa, etcétera, etcétera, etcétera. El hincha también va con una especie de guayabo a la cancha, porque va con esa especie de resaca, como que bueno, pudimos estar en la final, ahora tenemos que enfocarnos nuevamente en el campeonato, quedarnos con esta especie de frutilla y apuntarle para ver si podemos arañar puntos, si podemos quitarle o restarle terreno a Vélez, para ver si por ahí en una de esas tropieza Vélez y podemos llegar a la cima del campeonato. Bueno, a eso se esperanza el hincha de River y era especial este partido por eso mismo, porque era ver cómo estaba el conjunto de Marcelo Gallardo después de un golpe importante como fue la eliminación de las semifinales de la Copa Libertadores. Creo que termina siendo un partido para eso, para saber que este River rápidamente tiene que cambiar el chip, tiene que volver a meterse en competición, tiene que volver a centrarse, a tomar el camino que hasta antes de Atlético Mineiro ofrecía, lucía y que parecía que podía llegar a hacer cosas importantes. En el terreno internacional no lo hizo. Bueno, ahora le tocó enfocarse y centrarse, meterse de lleno en el campeonato local. Jugadores destacados. Bueno, Diablito Echeverri, creo que hizo una buena performance, tuvo una buena presentación. Vamos línea por línea. Santiago Simón creo que también en esa especie de poder mezclarse con los jugadores, de combinar, de hacer tándem, de ir para adelante, creo que hizo varias jugadas. De hecho habilitó a Solari en el primer gol con una buena jugada. Creo de alguna forma que ahí estuvieron las claves de River en Echeverri. Tuvo la clave también en Simón. Solari creo que termina siendo un poco la figura de este River por lo mostrado, por los 2 goles, porque levantó al equipo en un momento en el clave que lo necesitaba, cuando ya por ahí empezaba a expirar el primer tiempo, hacer ese gol de alguna forma también invita a sus compañeros, invita a levantar al equipo. Entonces creo que ahí fueron los 3 jugadores más destacados de este River. Echeverri, también Simón y digamos que en mayor medida el mismo Solari. Digamos que ahí estuvieron como que las claves. Y de ahora Marcelo Gallardo, de ahora en adelante, pues a examinar, a mirar con lupa, con detenimiento,
qué es lo que le pueden dar los jugadores, con lupa pero minuciosa, porque River no puede errar más. River no puede seguir errando los caminos. No se permite River otra mala planificación como la que se hizo en este 2024. El 2025 River tiene que hacer un año casi impecable, porque en este año no compitió por nada. Este año no compitió por nada. Cuando tuvo que hacerlo en las semifinales de la Copa Libertadores, flaqueó ante Mineiro. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Dando una imagen paupérrima. Entonces, el 25 tiene que ser el año de River, por lo menos en planificación. Por lo menos en planificación. De ahí en más veremos si la pelotica pega en el palo y entra o pega en el palo y sale. Pero es otra cuestión. Tiene que planificar un 2025 de primera. Pero de primera Marcelo Gallardo, y creo que este resto de partidos, estos partidos que todavía le hacen falta a River, 7 partidos que le hacen falta en el campeonato, creo que servirán no solamente para seguir peleando, para seguir demostrando estar a la altura, porque ahora tendrá que apostar, sacar la mayor cantidad de puntos en el campeonato local, sino que de alguna forma o en paralelo a Marcelo Gallardo también le deberá servir para sacar conclusiones, para saber con qué jugadores seguir, con qué jugadores contar, con cuáles no, cuáles vender o depurar la plantilla de River, que hace mucho tiempo que la necesita y que hasta ahora viene aplazándose tal limpieza. Así que 3-1 fue el partido de hoy, doblete de Solari, el otro lo hizo Borja, para tomar confianza, para volver a repuntar, para levantar, mucho que lo necesita este River, sobre todo después del golpe ante Atlético Mineiro. A 9 puntos está de Vélez. No vamos a decir que ya está peleando el campeonato y demás, tampoco nos envalentonemos, pero es un River que con esta victoria se posiciona en puestos de Copa Libertadores, que sí va a ser el objetivo por lo menos de aquí a final de año, y por supuesto pelear la cantidad de puntos o la mayor cantidad de puntos que pueda sacar de aquí hasta el cierre del campeonato. Gente, muchísimas gracias por estar, gracias por seguir. 3-1 River ante Banfield.